Neurotransmitiendo, producción y contrabando de neurociencias y psicología científica. Hola Carlos, ¿qué onda? ¿En qué andás? Hola Nete. Y acá ando, viste que estoy empezando psicología. Y me quiero morir. Porque este cuatri tengo que hacer neuro, entonces tengo que seguir viendo biología. Y no entiendo por qué tengo que estudiar eso en psicología. O sea, ¿qué me importan las neurociencias a mí? Bienvenidos al podcast de Neurotransmitiendo, un espacio que creamos para hablar de cosas piolas de psicología y neurociencias. La idea es que aprendas algo nuevo en el bondi, en tu casa o mientras estás barriendo, porque obvio, limpiar sin música o sin podcast es durísimo. Mi nombre es NT y voy a invitar en cada episodio a personas que son cracks en distintos temas para tratar de responder a las preguntas de mi primo Carlos. Carlos, ¿estás comiendo en el estudio? Ah, ¿ya estamos grabando? En el episodio de hoy vamos a contarles a ustedes y a Carlos qué son las neurociencias. Para eso trajimos a un especialista con quien vamos a tratar de entender qué tiene de piola esta disciplina y por qué podría importarle a alguien que le interesa la psicología, como a Carlos. ¿Qué? ¿Va a venir acá con nosotros? No va a estar acá presente, pero vamos a poder hacerle algunas preguntas que creamos. Hola Mariano, ¿cómo va todo? Estoy acá rodeado de pájaros que quizás los escuchen y están cantando a lo loco desde hace tiempo. Escucha, estamos grabando un podcast con mi primo acá y nos vendría súper bien poder hacerte algunas preguntas. Igual si querés primero presentate. Soy Mariano Sigman, soy físico, me gradué en física en la Universidad de Buenos Aires. Luego hice un doctorado en neurociencia en Estados Unidos y seguí con mi carrera entre Francia y luego en la Argentina. Dirigí durante varios años un laboratorio de neurociencia en el Departamento de Física de la Universidad de Buenos Aires y después, hasta el día de hoy, el laboratorio de neurociencia en la Universidad de Itela, y ahora vivo hace 2 años en Madrid. Hola, yo soy Carlos, estudio psicología y... bueno, ahí termina mi currículum por ahora. Che, escuchame Mariano, estamos empezando a hablar sobre las neurociencias, porque Carlos me estaba preguntando por qué él, estudiante de psicología, tiene que saber sobre neuro. Si te pregunto a vos, ¿qué son las neurociencias? ¿Qué tenés para decirnos? La neurociencia etimológicamente es muy clara y contundente. Es la ciencia que estudia las neuronas, y por lo tanto la neurociencia es la ciencia que estudia las neuronas y el cerebro. Lo que pasa es que después, como el cerebro es un órgano muy amplio en aquello que produce, porque produce pensamiento, la idea de la neurociencia se ha extendido a muchos otros dominios que lindan a veces con el estudio del pensamiento mismo sin tanto foco en el órgano, que lo que tradicionalmente y hoy en realidad debería llamarse psicología experimental, o psicología cognitiva, o psicología pura, el estudio del pensamiento, de la psiquis, y muchas veces a aplicaciones del pensamiento humano, por ejemplo, la neurociencia de las decisiones, la neurociencia de la economía, la neurociencia de la política. Entonces, como el pensamiento de alguna manera linda con todo y como el cerebro está en el origen del pensamiento, hoy hay un cierto abuso de agregarle una etiqueta de neuro a cuánta cosa uno puede imaginarse. En última instancia, la neurociencia debería estar de alguna manera u otra relacionada a un estudio del órgano que produce el pensamiento, que es el cerebro. El estudio del pensamiento fuera de eso, si bien uno muchas veces la llama neurociencia, formalmente quizá no lo sea. El otro día hay un cartel de neurofútbol. ¿Eso sería neurociencia o no? Bueno, en realidad depende, aunque probablemente no. Muchas veces lo que pasa es que esas personas dicen que hacen cosas neuro, pero en realidad lo neuro termina apareciendo en el título y no mucho más allá. ¿Y entonces qué sería lo neuro? Si te lo tengo que decir como muy resumidamente, lo neuro es todo eso que tiene que ver con el sistema nervioso, con el cerebro. Ah, ok. Se dice que el cerebro es el órgano más importante, ¿no? El cerebro es un órgano, es uno de los órganos que constituyen nuestro cuerpo. No es ni más ni menos importante que otros, en realidad. Es uno al que le tenemos mucho aprecio porque de alguna manera está ligado a casi toda nuestra actividad mental, a lo que pensamos, a lo que soñamos, a lo que imaginamos. Y es importante estudiarlo por muchas razones distintas y de distinto gusto de cada persona. Es importante estudiarlo porque nos permite justamente entender el pensamiento. Es importante estudiarlo en relación a la salud también, porque nos permite entender eventualmente cómo mejorar enfermedades que tienen que ver con el cerebro. Y también creo que es importante entenderlo porque nos permite
hacer algo que hoy está muy en boga, que es tratar de emular la inteligencia. De alguna manera el cerebro es el único órgano que conocemos hoy que produce inteligencia, el cerebro humano y el cerebro de otros animales, pero nada obliga que la inteligencia resida en el cerebro. De hecho, nosotros nos esforzamos mucho para armar inteligencia en otros sustratos, y entender el cerebro es una muy buena manera de hacer eso. Ok, el cerebro es la base de todo esto que nombró Mariano. Pero no entiendo cómo funciona, me queda esa duda. Si tienen que responder rápido y conciso, como en un minuto, ¿cómo sería? Pasa que 1 minuto me parece un poco poco para responder. Igual vamos a ver qué onda, si Mariano puede respondernos a tu pregunta pretenciosa. Me piden que explique cómo funciona el cerebro en 1 minuto, cosa que por supuesto es imposible. Yo pudiese responder eso, se hubiese acabado la ciencia del cerebro. Hay en el Congreso de Neurociencia de Estados Unidos solamente hay 35.000 personas cada año que comunican los resultados de noches y de días de trabajo. Es decir, es el agregado de horas y horas y horas de ímpetu y de impulso humano por tratar de entender algo. Y uno se va a ese congreso tan grande, es una cancha de fútbol llena de científicos, pensando en cómo funciona el cerebro. Y nunca hay una respuesta sintética para eso. Una pregunta válida es si algún día podríamos responder cómo funciona el cerebro en pocos minutos. O si la respuesta a esa será un libro de cientos y de miles de páginas, y ni siquiera sabemos la respuesta a esa pregunta. Sí sabemos que el cerebro está constituido por neuronas, que esas neuronas hacen algo que se llama potenciales de acción, que es que tienen una suerte de potencial eléctrico que le permite comunicarse con otras neuronas, que la comunicación entre varias de esas neuronas forma circuitos o patrones que de alguna manera perduran y persisten en el tiempo, que esos patrones están relacionados con cosas que pensamos, con cosas que recordamos, pero todo ese conocimiento que es enorme y que es muchísimo más de lo que sabíamos hace 10, 20, 30 o 50 años, aún dista enormemente de poder responder a la pregunta de cómo funciona el cerebro. Me enteré la otra vez leyendo el diario que un par de científicos encontraron el área específica del cerebro donde se procesa el fanatismo por tu equipo de fútbol. Soy un poco localizacionista eso. Localización. ¿Cómo? Localizacionismo, que es una palabra que ya es casi como imposible de pronunciar, es la idea de que distintas funciones mentales y distintas funciones cerebrales se corresponden con distintos lugares del cerebro. Por ejemplo, en Francia existe la expresión le poste du maths, que sería como el chichón de la matemática, como si es una especie de protuberancia dentro del cerebro donde la cognición matemática sucede. Y eso tiene una larguísima tradición y por supuesto tiene algo muy, muy de lejos de cierto. Por ejemplo, hay una región del cerebro que está fundamentalmente dedicada a la visión, hay otra región del cerebro que está fundamentalmente dedicada a la audición. Sabemos eso porque la gente que tiene lesiones en esas regiones son o ciegas o sordas. Hay una parte del cerebro que está dedicada fundamentalmente al control motor. Y después hay algunas cosas más sofisticadas, por ejemplo, regiones del cerebro que están dedicadas al habla, por ejemplo, la región conocida como el área de Broca, que se hizo muy famosa en la neuropsicología porque el neurólogo Broca descubrió que gente que tenía lesión en estas regiones del cerebro, gente que tenía lesión en estas regiones del cerebro, perdía la articulación del habla. Y yo cuidadosamente siempre elegí el término que están como fundamentalmente dedicadas a. Esto quiere decir que esta asignación nunca es del todo universal. Por ejemplo, en la gente ciega la corteza visual no es que deja de funcionar, se recicla para otras funciones, y se recicla para la percepción táctil o para la percepción auditiva. El área de Broca no es exclusivamente del lenguaje, es un área que además tiene que ver con un montón de otras cosas que son similares al lenguaje, como por ejemplo pensar en sintaxis, pensar en música, pensar en jerarquías, pensar en composiciones, que son cosas muy propias del lenguaje. Entonces, digamos que el cerebro tiene sin duda cierto grado de especialización, que a primer orden y de manera, digamos, vista muy de lejos, esa especialización tiene cierta localización. O sea, no sería justo decir que eso es completamente falso, como tampoco es justo pensar esa vieja imagen clásica donde uno ve un cerebro dividido en 86 módulos, cada uno de los cuales realiza una función. El cerebro está altísimamente conectado, eso hace que distintas funciones en general estén distribuidas a lo largo de todo el cerebro y que haya una enorme superposición espacial
en los circuitos que agencian o que gobiernan o que codifican distintas funciones. Pero dicho esto, eso sucede en un cierto marco en el cual hay un cierto territorio de especialización. Entonces, como muchas ideas en la ciencia, es importante graduarlas y tamizarlas. Es decir, no es un disparate pensar que el código cerebral es que distintas funciones se corresponden con distintos lugares. Eso corresponde a un estado tremendamente infantil y absurdo de la neurociencia, pero la reacción a eso de decir no existe ningún tipo de localización tampoco es cierta. Hay una coexistencia, una convivencia entre cierto grado de especialización en regiones del cerebro y una enorme versatilidad que el cerebro tiene para reciclarse y por lo tanto para que distintas funciones se extiendan a lo largo y ancho del cerebro. Las neurociencias son un campo de conocimiento relativamente nuevo y todavía resta mucho para saber cómo funciona el cerebro. Pero esta pregunta puede ser encarada de distintas formas. Así se desprenden distintos tipos de neurociencias. Por ejemplo, tenemos la neurociencia molecular, celular, cognitiva, computacional y muchas otras más. De todo esto, lo que más nos interesa desde la psicología es estudiar el sistema nervioso en relación con la conducta y con la mente, con muchas comillas. Y de esto se encargan las neurociencias cognitivas. Como decía antes, la neurociencia es muy amplia. Va desde gente que estudia, las neuronas son células, esas células tienen toda una maquinaria celular y hay gente que hace neurociencia estudiando detalles muy específicos de esa maquinaria, por ejemplo, un canal en la membrana de una neurona o aspectos muy biofísicos de una neurona. Hay gente que le interesa más estudiar cómo muchas de esas neuronas forman circuitos y en esa suerte de escala que va desde lo más pequeño hasta lo más general, hasta lo más grande, hay gente que lo que le interesa es entender cómo eventualmente de todos esos cientos, miles y millones de neuronas resulta la cognición. Y la cognición es lo que todos reconocemos como tal. Es la capacidad de pensar, es la capacidad de emocionarse, es a veces la inevitabilidad de angustiarse o de preocuparse, es el amor, es el recuerdo, es la noción del tiempo, es la noción de las matemáticas. Y entonces hay gente que se ubica en ese lugar en el cual trata de entender en realidad cómo funciona la cognición, pero no estudiando la cognición sola como una suerte de objeto etéreo, sino tratando de ponerlo en relación con el funcionamiento del cerebro. Ese puente entre un órgano biológico y un aparato cognitivo, de algo que filosóficamente sigue siendo muy confuso porque nos suena todavía a dos sustratos muy distintos, es lo que en esencia se ocupa la neurociencia cognitiva. Entonces, si entendí bien, los neurocientíficos me podrían llegar a leer la mente con sus máquinas. No. O sea, en realidad los neurocientíficos pueden estudiar las emociones, el paso del tiempo y todo eso que Mariano decía recién, pero se estudia en general. Estamos bastante lejos de poder leer los pensamientos de una persona, por desgracia, o por suerte, o por ahora. La neurociencia, como la ciencia, puede estudiar objetos muy simples, pero también objetos muy complejos. Es decir, la ciencia estudia el origen del universo, estudia el origen de la vida, estudia lo más profundo de la galaxia, lo más profundo de la Tierra. Es decir, de alguna manera, la ciencia ha sido una herramienta dentro de nuestro gran bagaje cultural que nos permite ir más allá de ciertas intuiciones de lo que es posible y de lo que no es posible. Es decir, hace años parecía imposible dar la vuelta al mundo y ahora le damos la vuelta al mundo porque hemos tenido una ciencia que ha desarrollado eso. Parecía imposible mirar al cielo y poder decidir algo respecto del cosmos o de lo que nos rodeaba que fuese más allá de una charla de café. Es decir, de alguna manera la ciencia le va ganando terreno a lo desconocido, a lo inexplicable, y por lo tanto yo no creo que haya ningún problema que a priori sea demasiado complejo o intratable para la ciencia. Sí hay problemas que presentan dificultades sustanciales, y sobre todo cuando esas dificultades tienen que ver con que directamente la pregunta está mal planteada. Y el ejemplo de la conciencia yo creo que es uno de esos, porque es muy difícil hacer una ciencia de la conciencia si uno no tiene claro de qué habla uno cuando habla de la conciencia. Yo creo que hasta que no tengamos que no la tenemos, digamos, una filosofía de la mente adecuada, va a ser difícil hacer una ciencia de la conciencia contundente. Eso no quiere decir que uno no pueda hacerla. A mí siempre Borges hablaba siempre de eso, de cómo uno, que en esencia creo que tiene que ver con la finitud de la vida, es decir, uno
entiende que uno nunca va a resolver en última instancia todos los problemas, pero eso no impide de ninguna manera el poder aproximarse a ellos. Y la ciencia es fundamentalmente así. No solo la ciencia de las cosas muy complicadas, sino toda la ciencia. Nunca es del todo resolutiva. Es decir, Newton parecía que había resuelto un problema, después, 400 años después, nos dimos cuenta que en realidad estaba equivocado y que ese problema era cierto. No estaba equivocado, pero que ese problema era cierto en un rango que no era tan genérico como en otro momento hubiésemos pensado, porque a velocidades extraordinariamente grandes el mundo se volvía relativista. Entonces, la ciencia siempre se trata indefectiblemente de modelos parciales, y por lo tanto es una herramienta que es todoterreno y que está bastante bien preparada para meterse en la jungla de los problemas más difíciles. O sea que cuando dicen la neurociencia ha confirmado que, o frase de ese tipo, tendría que empezar a dudar, ¿no? Totalmente, Carlitos. O sea, sobre todo si esto va acompañado de, no sé, neurocientíficos de la Universidad de Ohio, porque todo ese tipo de cuestiones, por ejemplo, que hablen de investigadores de Ohio o Harvard o La Matanza, no es garantía de verdad. Además, la ciencia generalmente no se mueve por lo que haga un investigador. Es el fruto de muchísimos investigadores que muchas veces lo que hacen es dividir los problemas en pedacitos más chiquitos para que lo puedan estudiar más a fondo. ¿Y esos problemas en neurociencias cognitivas de qué se tratan? ¿Qué es lo que se investiga? La investigación en neurociencia cognitiva en general requiere de la experimentación del comportamiento humano. Es decir, por ejemplo, tiene que ver con, pongamos un ejemplo para pensar en general, con medir la capacidad de memoria. Entonces uno hace experimentos donde uno sistematiza y vuelve cuantitativa preguntas muy generales, como por ejemplo, ¿cuántas cosas puede recordar alguien? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué hace que se recuerden más? ¿Qué hace que se recuerden menos? Y eso sería un ejemplo de cómo la neurociencia cognitiva puede hacerse preguntas. Algunas personas recuerdan más, otras menos. ¿Por qué? ¿Qué tipo de objetos son los que tendemos a recordar? ¿Cuáles son los que olvidamos? ¿En qué circunstancias? Uno puede, dentro de ese abismo de preguntas, uno trata de ordenarlas un poco cartesianamente, que otra vez es la esencia de la ciencia. Es un problema complejo ir dividiéndolo en pequeños parcelas donde respuestas concretas se hacen plausibles. Y la neurociencia cognitiva lo que intentaría sería relacionar eso con saber al mismo tiempo qué pasa en el cerebro cuando uno está tratando de recordar o cuando uno trata de evocar algo que uno recordó. Entonces, por ejemplo, en este dominio en particular hay una enorme cantidad de investigación que ha descubierto que hay distintas etapas, una donde se escribe la memoria, otra donde se practica la memoria, otra donde se expresa y se evoca la memoria, y que cada una de estas cosas, que en el lenguaje coloquial nosotros las unimos dentro de lo que llamamos un recuerdo, que en realidad tiene muchos elementos constituyentes, se trata de encontrar un poco cómo funciona, que es como si uno preguntase, bueno, hay un coche y uno quiere entender cómo es que anda, entonces uno abre el capó y trata de entender que hay un motor, que ese motor tiene bielas, tiene pistones, que mueven cosas y que hay muchas partes que resultan en aquel fenómeno observable, que es que el coche se mueve, en el caso de la neurociencia cognitiva, en aquel fenómeno observable, que es que la memoria sucede. Cuando uno asiste o intenta entender en ese proceso no solo la observación fenomenológica o la observación del comportamiento de la memoria, sino qué sucede en el cerebro al mismo tiempo, uno está en ese puente al que llamamos neurociencia cognitiva. Ya entendí cómo podría estudiar la memoria. Le voy preguntando a la gente lo que se va acordando y listo. Pero con las cosas abstractas, flasheras, tipo, no sé, los sueños, ¿cómo haces ahí? Bueno, justo los sueños es un tema que era medio tabú en ciencia, porque parecía casi imposible poder estudiarlo de forma científica. Lo que pasó es que en los últimos años se estuvieron publicando una bocha de investigaciones para saber qué pasa en nuestro cerebro cuando uno se duerme o se desmaya, o cuando se consumen drogas psicodélicas, por ejemplo. Que si te fijas, todo esto lo que tienen en común es que son distintos estados de conciencia. Para investigar la conciencia, esencialmente lo que hace falta es encontrar maneras en las cuales la conciencia se enciende y se apaga, cambia por lo menos de estado. Esa es casi un vehículo típico mediante el cual la ciencia estudia cosas. Si uno quiere estudiar la materia, uno la calienta o la enfría o la derrite o la congela para estudiar qué pasa en el camino. Con la conciencia esencialmente hay que hacer algo parecido y nosotros tenemos transformaciones naturales de la conciencia. La más típica nos sucede a todos por lo menos una vez por día, idealmente, que es que uno se duerme. Cuando uno se duerme la conciencia parece apagarse
Y uno puede estudiar qué sucede en el cerebro de una persona que despierta, una persona que se duerme. Y entonces uno tiene en este caso una fluctuación espontánea, natural, es decir, uno no induce nada de la conciencia, y uno puede preguntarse cómo el cerebro cambia y cómo esos cambios del cerebro modifican estados conscientes. Después uno puede ir más lejos de eso, ¿no? Por ejemplo, si uno encuentra un estado cerebral que parece corresponder con la vigilia, uno puede hacer algo que es en ciencia, que es no solo observar, sino intervenir. Y preguntarse, ¿qué tal si yo trato de inducir ese estado cerebral? ¿Es que logro despertar a alguien induciendo ese estado? ¿Es que al revés logro dormirlo? Y después uno puede abrir la cancha mucho más, porque uno puede decir, bueno, no, la conciencia no es solo algo que se enciende y se apaga, sino que tiene un contenido y una forma. Y también históricamente las culturas han encontrado formas de manipular los estados conscientes, típicamente con la psicofarmacología, es decir, hay un montón de sustancias que cambian el contenido de la conciencia. En Argentina, por ejemplo, hay un investigador brillantísimo, uno de los más brillantes investigadores del mundo, que es Enzo Tagliasucchi, que está haciendo una investigación formidable tratando de juntar dos cosas. Una exquisita capacidad técnica para poder identificar patrones de actividad cerebral, lo cual requiere un expertise técnico formidable, junto con el poder usar de manera abierta, diría, pero también inteligente y sensible y agnóstica en algún sentido, años y siglos de cultura humana en los que distintas tradiciones, distintas formas de la cultura han ido encontrando maneras para modificar nuestro estado consciente. En general, siempre en el estudio de la conciencia uno tiene que tener estas dos partes. Por un lado, el encontrar algo donde la conciencia fluctúe de una manera más o menos interesante, y al mismo tiempo tener herramientas interesantes para observar qué es lo que sucede en el cerebro en ese momento en el cual la conciencia cambia. Mariano recién decía que se puede estudiar la conciencia con psicofármacos, con drogas. ¿Pero se puede drogar a personas para hacer ese tipo de experimentos? Bueno, obviamente eso está regulado y cuesta muchísimo conseguir permisos, sobre todo acá en Argentina, pero sí se puede. Igual, también estos estudios se pueden hacer con animales, no humanos. ¿Pero para qué con otros animales? O sea, ¿los animales tienen conciencia? Bueno, si otros animales no humanos tienen conciencia, es una pregunta que para responderla bien requiere una buena definición de conciencia, que es lo que conversábamos hace un ratito. Tampoco uno sabe que otros humanos tengan conciencia. Es decir, de hecho, tampoco yo sé que yo mismo tenga conciencia, en el sentido que puede ser que todo esto sea una enorme ilusión. Es decir, cuando uno se pone serio en estos asuntos, y por serio me refiero a tratar de establecer una filosofía, una suerte de pautas y axiomas de qué nos referimos y qué constituye ser consciente, la pregunta se vuelve muy difícil. Uno puede poner alguna suerte como hacemos en todo el resto de los dominios, una suerte de pruebas o una suerte de elementos que nosotros aceptamos para saber que algo es consciente. Por ejemplo, algo es consciente en tanto en cuanto sea capaz de expresarlo, en tanto en cuanto sea capaz de expresar reflexión propia, un sentir propio, una cantidad de cosas que a nosotros se nos asemejan como la conciencia. Si eso es así, y si uno acepta esta definición de conciencia, yo creo que es bastante claro que animales no humanos tienen conciencia, y también creo que es bastante claro que nada impide que en un futuro agentes que no son biológicos, es decir, implementaciones en otro tipo de sustratos, nada impide que en última instancia tengan conciencia. Pero de vuelta, esto entramos claramente en un espacio de conjeturas, sobre todo porque no tenemos una definición clara de cuándo un sistema es consciente y qué significa que un sistema sea consciente. Ya uso a propósito de la palabra sistema para no referirme ni a persona ni animal, sino a un objeto. Y hay gente en la neurociencia que dice, por ejemplo, que Google es consciente, cosa que yo no pienso. Yo pienso que es un disparate, pero para contar cómo, cuando uno dice, bueno, ¿qué opina la ciencia de? Por supuesto, la ciencia no opina de manera comulgada y consensuada sobre esto. Lo que hay es una enorme disparidad de pensamientos en un problema que es tremendamente difícil. O sea, Nete, que no queda tan claro si tiene sentido hacer estos estudios de conciencia en animales. Pero ponele, los hacemos. ¿Y
¿Cómo serían? Bueno, la metodología es bastante parecida a lo que pasa con humanos. O sea, agarrás a un grupo de individuos, en este caso son animalitos, y se los hace hacer una tarea. Como podría ser, por ejemplo, agarrar unas ratitas y hacerlas recorrer un laberinto. Todo esto lo que se hace es registrar, mientras tanto, la actividad del cerebro. Pero ¿para qué haría esos estudios en ratas? ¿Estudiando el cerebro de los animales podemos saber más sobre el cerebro de las personas? Bueno, los estudios en la extrapolación dentro de la ciencia siempre es una pregunta. La pregunta se puede extrapolar de animales a humanos, otra pregunta se puede extrapolar de un humano a otro humano. Y la respuesta a eso, por supuesto, es algunas cosas sí, otras no. Nosotros somos mamíferos y nos parecemos enormemente en nuestro genoma y también en un montón de cosas a nuestros primos mamíferos. No solo a los monos, también a los ratones y a los perros y a los gatos. Es decir, tenemos un sistema respiratorio que no es tan distinto, tenemos un sistema circulatorio que no es tan distinto, tenemos un sistema digestivo que no es distinto y tenemos un cerebro que tampoco es tan distinto. Y ese cerebro que tampoco es tan distinto hace que un montón de funciones sean muy similares y por lo tanto la comprensión en un modelo animal sea útil y extensible a otros modelos animales. Después hay, por supuesto, cosas idiosincráticas. Es decir, nosotros somos la única especie que escribe libros, que hace poesías. Entonces, por supuesto que los otros animales también tienen formas de cultura, tienen formas de lenguaje, hacen herramientas, enseñan, tienen proyecciones, es decir, pueden imaginarse el futuro y actuar de acuerdo a eso. Es decir, aún esas cosas que sentimos que son exclusivamente humanas, rara vez lo son tanto, en el sentido de que es muy difícil encontrar algo que los humanos hagan y que nadie más haga. Lo que sí creo que es bastante evidente es que nos hemos especializado como especie en un uso flexible de nuestro ambiente, del cual, dicho sea de paso, hemos abusado quizá enormemente y recién ahora nos damos cuenta, lo cual nos ha permitido hacer ciudades, hacer aviones, viajar a la luna, escribir libros, pensar sobre nosotros mismos, tener esta misma conversación que estamos teniendo. Entonces, para muchas de esas cosas, los modelos animales en animales no humanos no serán válidas si uno quiere estudiar algunas cosas que son muy idiosincráticas de la especie humana. También a veces los modelos animales son justamente interesantes para entender eso, es decir, ¿qué fue aquello del cerebro humano que nos permitió esta forma de expresión, esta forma expresiva como especie? Hay mucha gente que trata de entender eso, es decir, ¿qué hace humanos a los humanos? Acá, por supuesto, uno tiene distintas maneras de acercarse a este problema. Hay abordajes, digamos, religiosos, donde hay una diferencia sustancial en algún tipo de contenido entre lo humano y animales no humanos. La ciencia en general muchas veces hace el esfuerzo de mostrar cómo algunas diferencias que parecen extraordinarias y gigantes e irreconciliables, en realidad no lo son tanto. Es decir, que nosotros, pese a que por ahí pensemos que como especie somos tremendamente distintos a otras especies, en realidad somos bastante parecidas y que pequeños cambios en la maquinaria que nos constituye resultan en estas diferencias que en la superficie parecen tan extraordinarias. Bueno, por ejemplo, hay algo que me parece a mí solo hacemos las personas y que el resto de los animales no. Tipo, poder elegir, tomar decisiones, hacer cosas libremente. Bueno, ahí nos estamos metiendo en un quilombito, porque lo que pasa es que ni siquiera los científicos se ponen de acuerdo en eso. ¿Qué? ¿Piensan que los otros animales también toman decisiones libremente? En realidad es al revés. Lo que muchos científicos piensan es que ni siquiera los seres humanos tomamos decisiones libremente. Tampoco existiría para nosotros, los humanos, el libre albedrío. O sea que esto de que tomamos decisiones en forma libre, en realidad podría ser solo una ilusión. Si tomamos decisiones conscientes o no, es otra vez un problema antiquísimo de la filosofía, es el problema del libre albedrío. Todos nosotros sentimos que tomamos decisiones conscientes. Es decir, por ejemplo, yo siento que elegí dar esta entrevista y siento que cuando me haces una pregunta elijo qué responder y qué no de alguna manera. Entonces la pregunta es, ¿quién es ese yo que elige eso? ¿Dónde habita ese suerte de homúnculo? Y cuando uno empieza a cuestionarse esa idea, y algunos científicos lo han hecho, lo que uno encuentra es algo que viene en línea con otra tradición científica, que es la tradición de que en última instancia el universo está compuesto por materia que de alguna manera reacciona de acuerdo a leyes de la física, de la química, de la biología, y cosas que nos parecían muy extraordinarias y cosas que nos parecían de alguna manera estar exentas de estas reglas, como por ejemplo la vida misma. Hace tiempo hemos descubierto que en realidad no lo es tanto, es decir, hemos descubierto que
algo que parecía fundamental como la vida, en realidad es un estado bastante atípico y bastante llamativo y bastante decoroso, digamos, de la materia, pero que no requiere otro tipo de reglas. Lo mismo nos pasa ahora con la conciencia. Sentimos que para pensar la conciencia hace falta agregar algo más. Es una especie de necesidad que deviene de una enorme incomprensión que tenemos del problema. Pero puede ser que algún día entendamos que no, que simplemente entendiendo cómo evolucionan los átomos de hidrógeno y de eso yendo sin tener que hacer toda esta escala reduccionista, no estoy abogando por eso de ninguna manera, pero digo, pensando cómo funciona la materia, eventualmente podamos constituir y forjar, incluso, ¿por qué no?, sistemas que son conscientes. Y si eso es el caso, entonces la pregunta del libre albedrío merece una pregunta muy seria. Es decir, puede ser que toda la percepción y registro consciente que uno tiene de que uno es el habitante o el protagonista o el director de sus propias decisiones no sea más que una suerte de ilusión. Esa posibilidad yo creo que existe muy claramente. Es un terreno en el cual me parece que sabemos tampoco que es muy difícil tomar un partido muy fuerte por una idea o por la otra. Pero la idea de que el libre albedrío sea una enorme ilusión parece bastante razonable, de acuerdo a todas las cosas que conocemos. Ahora, esa idea es problemática, porque si, es decir, de alguna manera, un enorme aspecto de las sociedades que nos constituyen se han forjado justamente por la noción de que cada persona tiene una suerte de responsabilidad sobre lo que hace. Y si uno niega la posibilidad del libre albedrío, también uno está negando la posibilidad de la responsabilidad. Es decir, si yo hago algo y en realidad yo no elegí hacer nada, no puedo ser juzgado por eso, porque simplemente uno podría juzgar a las leyes de la naturaleza, pero no a mí. Entonces, esa paradoja del momento en el cual uno niega el libre albedrío es bastante evidente, y de ahí sale como toda una corriente pragmática de la que yo me identifico, me parece bastante razonable, que es gente que piensa que es muy probable que el libre albedrío sea toda una ilusión, pero que hay que vivir como si no la fuese. Hay que hacer como muchas otras ilusiones de la vida, hay un montón de ilusiones de la vida que uno sabe que son ilusiones, pero que uno elige convivir con ellas, porque no conviene recordarse todo el tiempo que en realidad es una ilusión. Respecto al libre albedrío, yo creo que no tenemos de ninguna manera algo así como una suerte de demostración que es una ilusión, ni mucho menos. Hay gente que diría eso, yo no lo estoy diciendo acá y no lo pienso. De vuelta, pienso que es un espacio de enorme ignorancia, pero pienso que es posible que sea una ilusión y que no seamos realmente... Es decir, puede ser que seamos conscientes de nuestras decisiones en tanto en cuanto nosotros observamos nuestras decisiones, pero eso no quiere decir que seamos los agentes que originan en lo que se llama convoliciones, con voluntad de esas decisiones. En tal caso, no existiría algo como el libre albedrío, sería una suerte de ilusión, y podemos conversarlo después. Hay algunos experimentos que parecen sugerir eso, pero de vuelta, aun si eso fuese así, yo creo que como personas y como sociedades tenemos que vivir como si de hecho sí hubiese libre albedrío, porque si no, el mundo sería una catástrofe. En el episodio de hoy estuvimos hablando sobre neurociencias. ¿Qué son y por qué hablamos de las neurociencias? ¿Y qué relación existe entre neurociencias cognitivas y la psicología? Además, nos metimos en uno de los temas más apasionantes, para mí, de las neurociencias, que es la conciencia. Y nos hicimos algunas preguntas que siguen abiertas, como por ejemplo, si los animales tienen conciencia y si existe el libre albedrío. ¿Te queda más en claro ahora, Carlos, por qué neuro tiene sentido verlo también en psicología? Sí, ahora entiendo más. ¿Sabes qué me quedé flasheando con una cosa? Esto de que ni siquiera sabemos si nosotros somos conscientes. O sea, podríamos ser una simulación. O solamente el sueño de alguien, tipo sueño tuyo en ET. O de Mariano. O peor, de los pájaros de Mariano. Este episodio fue conducido por Tomás D'Amelio como NT y Federico Gómez Bach como Carlos. Producido por Federico Gómez Bach y Alejandra Torres. En la producción periodística y la investigación, Mariano Díaz Rivera, Nicolás Bruno, Tomás D'Amelio, Manuel Correa Freistad, Irene Bon y Antonella Giordano Furchi. En la edición, Federico Gómez Bach y Alejandra Torres. Neurotransmitiendo es un proyecto de producción y contrabando de psicología y neurociencias que surge con el fin de armar un puente entre la ciencia y la práctica de estas disciplinas. Seguinos en Instagram como @neurotransmitiendo. Gracias, vuelvo prontos.